Buenas noches a todos, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias a FEBA, a DEACA y a MARS que me dan esta oportunidad de comunicar. La presentación de hoy trata de ser enfocada en la problemática que está surgiendo hoy un poco, es el hecho de que nos vienen personas a preguntarnos qué podemos comprar o qué le podemos recomendar, qué alimento le podemos recomendar para poder darle algo más económico, pero que sea bueno. Trabajar en la zona de confort de los super premium es genial, todos los super premium son buenos y ahí estamos recomendando con mucha facilidad, es como estar el pez en el agua, pero ¿tenemos que a veces recomendar alimentos premium o alimentos económicos? Sí. La idea es que podamos siempre aconsejar a cualquier persona. Y la idea de la clase de hoy o de la charla de hoy es que justamente los ayude a poder encontrar algún alimento más económico y más accesible para ese tipo de gente. Muchas gracias. Bueno, entonces, como les decía, la idea va a ser hoy hablar un poco de la información que nos dan las etiquetas para poder trabajar un poco mejor la recomendación de alimentos que quizás no conocemos o de alimentos que son más económicos y no conocemos tanto su desempeño. Lo primero que me gusta contar es que las etiquetas son un documento legal. Todo lo que dice la etiqueta fue controlado y regulado por SENASA. No es que el elaborador puede poner allí lo que tenga ganas. Y SENASA establece toda una normativa técnica con pasos que debe cumplir el elaborador, basándose en el desarrollo de esa normativa en normas establecidas por entes reguladores que cumplen la misma función que ella, pero en otros países, y también fijándose en la legislatura nacional. Hay dos puntos de esa normativa que me gusta destacar. El punto 12.2, donde dice que los subproductos de la industria destinados a la alimentación animal no deben contener excrementos, microorganismos patógenos o componentes que puedan generar toxinas. Con esto quiero decir que lamentablemente he escuchado a más de un colega diciendo que los alimentos balanceados se hacen con los animales que se decomisan en los mataderos o con restos de cosas. No, dentro de las materias primas no puede haber absolutamente nada en mal estado. Es ilegal que se haga un alimento con, digamos, sustancias que puedan estar en descomposición o en mal estado. Y esto está controlado y regulado por SENASA. Además, hay otro punto que me gusta destacar que dice en el 15.8, no pueden figurar en los rótulos publicaciones o nombres de productos que lleven al comprador a la errónea interpretación de las bondades del producto. No puede haber mentiras en las etiquetas. De haberlas, se está cometiendo un delito. Entonces, aclarado esto, la realidad es que SENASA controla un montón de cosas dentro del etiquetado, no nos da el tiempo. Vamos a desarrollar específicamente lo que nos interesa hoy, sin olvidar que SENASA no establece perfiles nutricionales, lo que hace es fijarse en AFCO, FDA, CODEX, NRC y CFR como entes reguladores de otros países y se basa en las normativas y en los perfiles nutricionales publicados por estas entidades para desarrollar justamente su normativa técnica, sus controles de porcentajes máximos y mínimos. Por ello, todo alimento que se comercialice en todo el país, en todo el territorio argentino, debe tener el logo de SENASA, ya sea como lo vemos en la imagen azul o en la imagen de abajo. La diferencia son los tiempos de estas etiquetas. La etiqueta de abajo, la clarita, es más nueva y presenta en las dos toda la información que tenga que ver con el elaborador y los números que le dan como registro al elaborador, a la marca, a la firma, al establecimiento. Esto no puede faltar. Si falta, entonces el origen de este producto es sospechoso. Además, siempre vamos a encontrar esta leyenda en la cual dice que esto es para alimentar animales no rumiantes. Si faltara la leyenda, también sería sospechoso su origen, ya que es obligatorio que lo diga. Mencionado ya todo esto y la importancia del control de SENASA y de poder detectar alimentos que podrían llegar a ser no legales,
vamos al punto de lo que nosotros podemos evaluar. Un punto a tener en cuenta es el origen. Sí, ¿quién lo hace? Si nosotros conocemos a determinado elaborador que trabajamos ciertos productos y aparece un producto nuevo o aparece un producto económico que pertenece a ese elaborador y no lo conocemos, el hecho de que sea de un elaborador de confianza, que sabemos que hace buenos productos, ya nos sirve como para tener confianza en ese producto nuevo. Y sí, sabemos que trabaja bajo determinados... sabemos que trabajan bien, que hacen buenas cosas, porque el alimento económico no lo va a hacer. Reconozcamos que el elaborador firma cada uno de sus productos, todos sus productos los representan. Tiene productos que va a destacar y tiene productos que por diferentes razones de comercialización económica decide trabajar por otros canales. Esto no podemos clasificarlo como malo porque se trabaje en otros canales. Lo que sí debemos tener en cuenta es que aunque no conozcamos el elaborador, no quiere decir que el producto sea malo. Simplemente el conocer el elaborador y saber cómo trabaja y saber qué tipo de productos genera, me sirve como referencia. Otra cosa que podemos hacer es abrir la bolsa y mirar las croquetas. Las croquetas deben cumplir determinadas características, deben ser todas más o menos iguales, del mismo tamaño, de los mismos colores. Debemos encontrarnos con una superficie medianamente lisa, como podemos ver en esta croqueta, brillante. Lo que vemos brillante es el coating, es lo que le da la palatabilidad al producto, lo que lo hace más rico para el perro o el gato. Si nosotros nos encontramos con una croqueta así, no estamos hablando de los ingredientes, eso lo vamos a ver en la etiqueta, pero sí nos está hablando de que la cocina, lo que lo elaboró, trabajó bien, porque así deben ser las croquetas, ¿sí? Que hubo una buena molienda, una buena mezcla y un buen estruzado. Claramente tenemos que evaluar la etiqueta propiamente dicha, o puede ser que nos entreguen unos libritos, que es lo que es la información técnica y que nos sirve como para visualizar más fácil lo que estemos buscando. Pero la etiqueta nos da un montón de información que nos sirve para conocer este nuevo producto. Por último, el desempeño del animal es clave. Nosotros podemos encontrar nuevos productos que son nuevos para nosotros o nuevos productos que son nuevos porque recién salen en el mercado. Productos que son nuevos para nosotros, que nosotros nunca trabajamos, pero que se trabajan en el mercado, podemos evaluar en animales que lo vienen comiendo cómo respondieron a ese producto. Si hace más de un año que un perro viene comiendo un alimento relativamente económico y noto que tiene buen pelo, que tiene buena piel, que tiene buena masa muscular, que no están gordos, que están bien alimentados, entonces ya eso me está hablando de un buen desempeño. Y lo podemos encontrar en marcas económicas, pero que están bien hechas. Ahora, también nos puede pasar que nos encontremos con perros obesos, con una masa muscular regular, con un pelo opaco, con seborrea seca. Claramente, primero tenemos que descartar todo tipo de enfermedad que pueda tener el perro. Pero si clínicamente se encuentra sano, claramente el alimento no generó un buen desempeño. Siempre tenemos que preguntar qué come y cuánto hace que lo está comiendo. Si hace más de un año que viene comiendo ese alimento es el responsable de la condición corporal que presenta ese animal. Cuando nosotros entonces tenemos una etiqueta, tenemos la presentación, que es la primera parte, que es la cara de la etiqueta, donde el elaborador va a desarrollar, por un lado va a cumplir la normativa, las obligaciones que plantea SENASA, y por otro lado puede poner lo que quiera, mientras sea verdad, que quiera hacer destacar de su producto. ¿Nos interesa a nosotros los veterinarios? No, a nosotros nos interesa el panel de información. Eso es lo que vamos a analizar, porque de ahí es de donde vamos a sacar la información que a nosotros nos sirve. Dentro del panel de información tenemos la afirmación de suficiencia nutricional, la lista de ingredientes, el análisis garantizado, la fecha de elaboración y vencimiento, el nombre, dirección del fabricante, de la empresa elaborada, digamos de la planta elaboradora, la guía de alimentación y todos los números de registro y de logo de SENASA. Todo esto es obligatorio, tiene que estar. ¿Todo esto lo vamos a mirar? Sí. Pero, ¿qué es lo que más nos sirve? La afirmación de suficiencia nutricional, la lista de ingredientes y la composición centesimal. Esto es lo que vamos a desarrollar, porque de acá es donde vamos a sacar diferencias entre alimentos.
Arranquemos por la afirmación de suficiencia nutricional. ¿Qué es la afirmación de suficiencia nutricional? Es una oración en la cual nos dice que este alimento es completo y balanceado para todas las etapas de la vida o para una etapa de la vida, para una especie. Y a veces nos puede llegar a decir hasta incluso que este alimento solo se pueda dar por un tiempo determinado. Y acá tenemos algunos ejemplos. Podemos encontrarnos un alimento que diga completo para todas las etapas de la vida. ¿Qué nos quiere decir eso? Que ese alimento es un alimento de cachorro, que va a cubrir los requerimientos del cachorro y también puede cubrir los requerimientos de un animal adulto. Los puede sobrepasar. Generalmente este tipo de suficiencia de afirmación nutricional la encontramos en bolsas de 20 kilos que están destinadas a criadores. ¿Por qué? Porque los criadores tienen cachorros, tienen perras gestantes, perras lactantes, machos que están haciendo servicio de altos requerimientos. Entonces, esa bolsa de 20 kilos les sirve para la mayoría de los perros que tiene ahí. Volvemos a lo mismo. Si le damos este tipo de alimento a un perro adulto con requerimientos de mantenimiento, y le estamos dando de más. Pero no nos está mintiendo la definición. La definición dice que cubre y lo cubre. Lo que nos puede pasar es que venga alguien y nos quiera, digamos, preguntar sobre si darle o no a su perro que vive en un departamento esa bolsa. Y la ideal es que no, que busquemos algo más accesible para un perro que vive en un departamento y no este alimento que está desarrollado más para perros con alta exigencia. Nosotros nos podemos encontrar también con una oración que diga algo similar a apropiado solamente para la alimentación intermitente complementaria. Esto generalmente es cuando tenemos perros que hacen deporte o que hacen caza o que tienen un periodo del año en el que tienen requerimientos más altos por el trabajo que tengan que hacer. Yo conozco nada más que un solo alimento de este tipo, que lo que es una suplementación en realidad, y por eso es que les dice que se puede dar nada más que durante un periodo. Ese periodo de alta exigencia. Después debe ser alimentado por un alimento de mantenimiento. Y lo que más me importa acá destacar es que podemos encontrar la leyenda utilice solo según lo indique su veterinario. Cuando nosotros nos encontramos con esta leyenda, claramente ese alimento no es para que lo pueda consumir cualquier perro, tiene que estar dado bajo la supervisación de un veterinario, bajo la indicación de un veterinario, porque es un alimento prescription. Es un alimento medicado, es un alimento elaborado específicamente para alguna enfermedad y solo puede consumir un paciente que presente determinadas características y que requiere entonces un alimento especial. Tengamos en cuenta que algunos de estos alimentos prescription solo se pueden dar durante un periodo determinado de tiempo, no se pueden dar de por vida, o que incluso están dados para una etapa de la enfermedad y no desde el momento incipiente que la detectamos. Entonces, leamos bien las etiquetas de los alimentos prescription y controlemos a los animales que están consumiendo ese tipo de alimentos, ya que son alimentos que pueden no cubrir determinados requerimientos de determinados nutrientes por las características de la enfermedad. Acá tenemos un ejemplo, todo esto lo que encontramos en la etiqueta, en la parte de información, de lo cual destacamos o resaltamos una parte en la que dice que el alimento es balanceo completo para gatitos en su segunda etapa de crecimiento, de 4 a 12 meses, y abajo reafirma esto diciendo que plin, 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 cubre las necesidades nutricionales de los gatitos en su segunda fase de crecimiento desde los 4 meses hasta los 12 meses de edad. Esta es la afirmación de suficiencia nutricional desglosada en dos partes donde claramente nos está diciendo para quién es ese alimento y que se puede dar durante ese tiempo determinado. Ahora, ¿todos los alimentos van a tener una declaración de suficiencia nutricional? No, podemos encontrarnos con golosinas o premios que no la presenten y eso es porque no son alimentos completos y balanceados. ¿Qué pasa con los sobrecitos, con los gravi, los ensalzados? Estos alimentos que generalmente son utilizados como golosinas, pero en realidad son alimentos completos y balanceados. El punto es ese. ¿Podemos darle un alimento húmedo como si fuera seco? Sí, claramente. La única diferencia que hay entre un alimento balanceado seco, completo, que cubra todos los requerimientos del animal, y un alimento húmedo, completo, que cubra todos los requerimientos del animal, es la humedad. Tengamos en cuenta que en Estados Unidos y en Europa los animales principalmente son alimentados con alimentos húmedos.
En nuestro país esto no pasa principalmente por un tema de costos. Los alimentos húmedos son muy buenos, pero por un tema de costos se vuelve difícil con enlatados alimentar a un Rottweiler. Entonces, generalmente se utilizan como golosinas, como premios, aunque no lo son. Vayamos al punto de la lista de ingredientes. Cuando nosotros evaluamos la lista de ingredientes tiene determinadas características. Debe incluir todos los ingredientes que tiene la croqueta en su interior y no puede haber ningún ingrediente en la lista de ingredientes que no esté en la croqueta o que esté en la croqueta y que no esté en la lista de ingredientes. Tiene que estar, y esto lo controla Senasa, que todo lo que está en la etiqueta está dentro de la croqueta. Además, se coloca la lista de ingredientes en orden de mayor a menor y con el peso en tal cual. ¿Qué es el peso en tal cual? No es en base seca, es con su humedad. Entonces es lógico de pensar que lo primero que vamos a encontrar si hay alimentos como carnes, van a ser las carnes, porque las carnes tienen un 70% de humedad. Entonces, lo que proporcionalmente más hay, más pesa, aparece primero, en proporción, ¿sí?, a toda la composición del alimento, y lo que menos hay en proporción va último. Por eso los últimos son generalmente los aditivos o los saborizantes, son sustancias que se ponen en muy poquita cantidad. Tengamos en cuenta que es la expresión en peso tal cual. Entonces la humedad del alimento propiamente dicha influye en el lugar que va a colocar. Si estamos con alimentos que son todas harinas, bueno, el porcentaje de humedad de las harinas en general todas ronda el porcentaje de humedad en un 10%. Y las carnes en general ronda el porcentaje de humedad en un 70%. Además, van a utilizar una nomenclatura regulada por Senasa y todos los ingredientes tienen que haber sido autorizados por Senasa. Senasa tiene una lista de ingredientes para realizar los alimentos balanceados. Podemos encontrarnos con fórmulas abiertas o fórmulas cerradas. De esto nos hablan mucho los vendedores. Y acá no nos pueden meter el perro. Cuando nosotros tenemos una fórmula abierta, tenemos la expresión IO dentro de la lista de ingredientes. ¿Por qué el productor pone IO, tal ingrediente o tal otro ingrediente? Porque esto abarata mucho los costos. El poder seleccionar el ingrediente según los precios de ese momento y la disponibilidad en ese momento permite abaratar los costos. Ahora, lo que nosotros tenemos que pensar es que ese IO no necesariamente va a ser malo. Cuando nosotros tenemos una fórmula cerrada, en cambio, nos encontramos con una lista de ingredientes donde no aparece el IO. Podemos encontrarnos con fórmulas que son casi cerradas, donde quizás un solo ingrediente presenta un IO. Lo que tenemos que evaluar, por ejemplo, en la etiqueta roja, cuando nos aparece maíz y o trigo, los dos son concentrados energéticos, los dos aportan almidón, los dos están cocidos y estruzados. Esto hace que ambos alimentos tengan características muy similares. Entonces, no afecta mucho al producto, a lo que está aportando al producto. Sí, si de repente justo el animal tiene cierta intolerancia a alguno de estos ingredientes, entonces no lo voy a poder utilizar. Ahora, hace más ruido de esta etiqueta, de la roja, que el segundo alimento que aparece es un concentrado proteico de origen vegetal en vez de un concentrado proteico de origen animal, y que el IO incluye subproductos de trigo, subproductos de maíz y subproductos de soja, siendo los subproductos de soja muy diferentes, bueno, muy diferentes tampoco porque son concentrados proteicos de origen vegetal, pero tiene diferencias en sus características de aminoácidos esenciales con respecto a los que vienen del trigo y el maíz. Los subproductos de soja tienen un mayor aporte de lisina y un menor aporte de metionina. Y con el maíz pasa lo opuesto. Por eso se vuelven un buen complemento subproductos de maíz con los subproductos de soja, porque entre los dos, al combinarse, generan una proteína con mejor combinación de aminoácidos esenciales. Pero poner IO1 o IO otro, la verdad es que no está bueno. Entonces lo que tenemos que evaluar es IO con qué. Cuando tenemos una fórmula cerrada, listo, evaluamos los ingredientes. Es muy buena esta lista de ingredientes porque tiene maíz, harina de carne, arroz, solubles de carne, grasa animal, huevo completo desecado. El huevo es una de las
proteína albúmina es una de las mejores proteínas que podemos llegar a encontrar en alimentos balanceados. Veamos ahora esta lista de ingredientes que dice que tiene harina de carne, harina de vísceras. Los ingredientes están geniales, pero es una golosina. Tengamos en cuenta que las golosinas a veces pueden estar muy bien hechas, si no, o sea, son aportadoras de nutrientes. No es completa y balanceada, pero aporta nutrientes. Lo que me gusta destacar de esta lista de ingredientes, en realidad esto viene en un packaging donde adentro del paquetito tenemos 3 sabores de galletita o de golosina. Y entonces, la única diferencia que vamos a encontrar entre esas galletitas que se ven de 3 colores y que son de 3 sabores, es el saborizante y los colorantes. La composición es exactamente la misma en las 3 galletitas o en los 3 bomboncitos. Solo va a haber de diferencia la utilización de un colorante y un sabor en la que es roja. Por ejemplo, sabor a carne le pondrán el colorante rojo, y la que es caramelo le pondrán el saborizante de pollo y el colorante caramelo, y a la de chocolate simplemente le van a poner el saborizante de chocolate porque se ve oscurita. El punto con esto es que tener sabor a algo no implica tener ese ingrediente, solo implica tener un saborizante, y ese saborizante ni siquiera tiene por qué ser de origen a ese producto. Es decir que todos los saborizantes, todas las golosinas sabor chocolate no tienen chocolate y tienen un saborizante que habría que probarlo para ver si realmente tiene algún tipo de sabor similar a lo que nosotros reconoceríamos como chocolate. La realidad es que cuando lo que se evalúa sobre los saborizantes es que la mascota reconozca como tal ese sabor. Bueno, es raro, pero se define así un saborizante para mascotas. Otra cosa que les quiero aclarar es el tema, bueno, ¿qué proteína es buena y qué proteína es mala? Y cómo me doy cuenta si está hecho con un buen aporte de proteínas o proteínas que no me parecen tan buenas. Malas no hay, lo que hay es algunas que aportan mejor proporción de aminoácidos esenciales y otra menor. ¿Qué es el valor biológico? Lo que nos dice el valor biológico es un porcentaje. Nos dice qué proporción de los aminoácidos absorbidos de ese alimento quedan retenidos como proteína, y por ende los que no quedan retenidos como proteína, entonces se examinan. El nitrógeno va a ser transformado en urea, se eliminará por riñón, y ese cuerpo de carbono será utilizado para lo que destine el organismo. Entonces, cuanto mejor valor biológico tiene una proteína, por un lado, menor urea va a generar, y por otro lado, más proteína será retenida para la síntesis de proteína del animal. Entonces, el valor biológico es muy importante. Tenemos al huevo y a la caseína como las proteínas de mejor valor biológico para el perro, y después le siguen las carnes. Todas las carnes tienen muy buen valor biológico, siguiéndole todas las harinas de carnes, incluyendo la de carne y hueso. La de carne y hueso, el punto es que puede tener diferentes porcentajes de carne, por eso es que vos podés tener la harina de carne o la harina de carne y hueso. La harina de carne tiene un poco de hueso, pero la harina de carne y hueso tiene más hueso. Y acá hay una gran diferencia de porcentajes de proteína, que lamentablemente ese dato no lo podemos tener. Pero ¿es una buena proteína? Sí, es una buena proteína, sobre todo si es de carne. Después recién le siguen los concentrados proteicos de origen vegetal, siendo los de soja, los derivados de soja, los mejores, sí, claramente. Pero recuerden que se suele combinar soja con el gluten de maíz, porque esta combinación mejora un montón el valor biológico de la proteína de origen vegetal, sin nunca igual llegar a los valores que te puede dar el huevo, la caseína o las carnes. Dicho todo esto, entonces analicemos estas dos etiquetas. Tenemos el alimento A y el alimento B. En el alimento A lo que tenemos es un elaborador simplista que trabaja con un concentrado energético, que va a ser la harina de maíz, un concentrado proteico de origen animal, que va a ser la harina de vísceras de pollo, y 2 concentrados proteicos de origen vegetal, que va a ser la harina de soja y la harina de gluten de maíz. ¿Muy bueno? Sí, excelente. Acá hace ruido el hecho de que primero aparezca la harina de maíz. Estos dos alimentos son alimentos tradicionales.
¿A qué me refiero con tradicionales? Alimentos que en el caso de ser para perros tienen aproximadamente un 50 o un 45% de extracto libre de nitrógeno, ¿sí? Sí, un componente que está relacionado con una fracción que está relacionada con el almidón. Sí, principalmente hay almidón. Una estrategia para que aparezca primero el concentrado proteico de origen animal es desglosar en varios ingredientes a la fracción de proporción de almidones. Entonces lo que hacen es, en vez de poner solo una harina que sea concentrado energético, ponen 4 harinas que aporten el almidón. Entonces tenemos al maíz amarillo molido, el trigo molido, el arroz cervecero y la harina de trigo. Los 4 aportan lo mismo, almidón principalmente. Fíjense que utilizan el mismo tipo de concentrados proteicos de origen vegetal, pero además le agrega otros concentrados proteicos de origen animal, y esto es en busca de mejorar el valor biológico de este alimento, de la proteína de este alimento. Los dos son muy buenos, los dos funcionan muy bien, y lo que tienen son distintas estrategias para trabajar sus productos, pero básicamente son muy buenos. Entonces ya vimos la afirmación de suficiencia nutricional y vimos la lista de ingredientes y a lo que le tenemos que prestar atención. Algo muy importante a lo que debemos evaluar junto con la lista de ingredientes es la composición centesimal, que es el análisis garantizado. El análisis garantizado nos dice las fracciones que componen el alimento. Todos los alimentos están compuestos por un porcentaje de humedad, un porcentaje de proteína bruta, un porcentaje de extracto etéreo, un porcentaje de fibra cruda, un porcentaje de cenizas y un porcentaje de extracto libre de nitrógeno. Cada una de estas fracciones, digamos, absolutamente todos los alimentos están compuestos por estas 6 fracciones. Y cada una de estas fracciones representa algún tipo de componente. La humedad representa el agua, la proteína bruta claramente va a representar la proteína, el extracto etéreo va a representar las grasas, la fibra cruda, la celulosa, las cenizas, los minerales, y el extracto libre de nitrógeno, como les decía antes, representa principalmente al almidón. Ahora, cuando estamos hablando de proteína cruda, recordemos que no estamos hablando de proteína verdadera. La realidad es que nos está dando el porcentaje de componentes nitrogenados, donde claramente el predominante van a ser los aminoácidos. Ahora, no habla de calidad, solo de cantidad. La calidad la podemos evaluar parcialmente a través del valor biológico que podemos sacar de los ingredientes que lo componen. Pero para poder realmente evaluar una calidad proteica tenemos que tener en cuenta la digestibilidad, además del valor biológico. Con respecto a las grasas, recordemos que las grasas no son económicas, no es algo que el productor va a poner por demás porque le sobra, no, son caras y se agregan siempre porque son aportadoras de ácidos grasos esenciales. Con respecto a la fibra, es la porción indigestible de la dieta, pero es un componente muy importante del alimento, ya que va a nutrir y está directamente relacionado con la salud intestinal y va a nutrir a los enterocitos y a los colonocitos. Recordemos que como es la porción o la proporción, o digamos la fracción indigestible del alimento, cuanta mayor cantidad de fibra, menor digestibilidad va a haber, menor aporte de energía y de otros nutrientes. Esto nos lleva muchas veces a que tengamos que encontrar o evaluar dentro de alimentos con alta proporción de fibra que tenga una alta concentración proteica. Entonces, el análisis garantizado nos expresa fracciones del alimento y es obligatorio, y SENASA controla justamente que se exprese el porcentaje de proteína cruda mínimo. ¿Y qué es lo que controla? Por un lado controla que ese mínimo que tiene el alimento sea mayor al mínimo establecido por ASCO, y por otro lado controla que siempre tenga ese aporte mínimo. ¿Puede tener un aporte un poco mayor el alimento? Sí, claramente, puede aportar un poquito más, pero lo que no puede es aportar de menos, y eso lo controla SENASA. Lo mismo con el extracto etéreo, y lo mismo con respecto a la fibra, pero con su valor máximo. El calcio de fósforo es obligatoria la expresión de máximos y mínimos, y se controla justamente por SENASA, lo mismo que el porcentaje máximo de humedad, que va a ser controlado. Lo que no es obligatorio que aparezca es todo lo que a veces vemos, que encontramos un montón de otros porcentajes más, que son opcionales del productor ponerlo, y no es obligatorio la concentración de energía.
es opcional, el productor la pone porque tiene ganas de expresarlo. Ahora evaluemos estos dos tipos de listas de ingredientes, de estos dos análisis proximales. Vamos a tener que el verde, por un lado, tiene más fracciones expresadas que el azul, y tiene un 28% de proteína cruda y un fósforo de entre el 0,8 y el 1,3%. Ahora, veamos que el azul tiene los mismos valores. Sin embargo, uno es de cachorro y el otro es senior. ¿Dónde está la diferencia? Bueno, en que el verde, además de darnos estos porcentajes de proteína cruda, fósforo, humedad, nos está contando que tiene un agregado de antioxidantes y de glucosamina. ¿Por qué? Principalmente porque la mayoría de los perros senior tienen problemas articulares y están en un alto proceso de catabolismo y oxidativo. Entonces, le agrega estos nutrientes con ese objetivo, el de, digamos, darle más nutrientes de lo que el animal está necesitando. Ahora, generalmente nosotros tenemos a algunos pacientes senior que tienen una enfermedad renal incipiente. No está para dar un renal, pero decidimos darle un senior. ¿Conviene este senior? No. Conviene buscar seniors que también están desarrollados, pero no con esta ideología de aportar más proteína por el catabolismo aumentado que tienen los animales gerontes, sino de aportar menos proteína pensando que puede haber una insuficiencia renal incipiente. Entonces, hay distintos tipos de alimentos seniors con distintas ideologías de desarrollo. Las dos son buenas. Tenemos que evaluar al paciente y evaluar cuál conviene para cada situación. Como les decía, el aporte energético puede estar expresado o no. ¿Qué hacemos cuando no está expresado? Lo podemos calcular. ¿En qué nos basamos? En los valores Atwater modificados, que son fijos, los estableció Atwater un montón y se siguen utilizando. ¿Modificados por qué? Porque fueron modificados específicamente para alimentos extrusados, en el cual nos dice que 1 gramo de grasa aporta 8,5 kilocalorías de energía metabolizable, 1 gramo de hidratos de carbono aporta 3,5 kilocalorías de energía metabolizable, siempre esos hidratos de carbono pensando en almidones. 1 gramo de proteína aporta 3,5 kilocalorías de energía metabolizable y la fibra cruda no va a aportar energía metabolizable claramente. Bien, entonces tenemos nuestro análisis garantizado, donde expresa lo que necesitamos y un montón de cosas más, menos el extracto libre de nitrógeno, que lo necesitamos para saber cuánta energía están aportando los almidones. Bueno, pero lo podemos calcular el extracto libre de nitrógeno. ¿Cómo? Sumamos las 5 fracciones que sí nos expresan, que son la proteína, la grasa, la fibra, las cenizas y la humedad, y eso nos da, en este caso, un 83% de la sumatoria de todos ellos. Bárbaro, lo que hacemos es al 100% le restamos este 83% y nos da el porcentaje de extracto libre de nitrógeno. ¿Se acuerdan que yo les dije que los alimentos tradicionales tienen para perros, este es un alimento para cachorros, para perros cachorros, tienen aproximadamente un valor de entre un 40 y un 50% de extracto libre de nitrógeno? Si estuviéramos hablando de alimentos para cachorros, estamos alrededor del 40%. Bueno, ¿qué pasa con este alimento? Bueno, este es un alimento de los que se vienen ahora. La realidad es que hay una ola inmensa de alimentos balanceados diferentes que se están comercializando en el exterior. Algunos de esos ya están llegando a nuestro país y bueno, necesitaremos otra charla para hablar de ellos. Pero tengamos en cuenta que lo que quería mostrarles es que existen otros alimentos donde tenemos alimentos que no tienen directamente ninguna harina de cereales. Así está hecho este alimento. No digo ni que sea ni mejor ni peor, simplemente no es tradicional, donde claramente hay toda una verborragia de que soy gourmet y bla, bla, bla. Y sí, es muy bueno este alimento, los otros que les mostré también. Bien, entonces teníamos el análisis garantizado. Ya tenemos el porcentaje de proteína bruta, tenemos el de grasa y tenemos el de extracto libre de nitrógeno. Teníamos los factores Atwater, ¿se acuerdan? Saco esto, proteína cruda nos va a dar 3,5 por los 40 gramos que hay en cada 100 gramos de alimento, 140 kilocalorías de energía metabolizable.
bárbaro. La grasa la multiplico, en realidad el porcentaje de grasa, los 18 gramos, cada 100 que tiene el alimento lo multiplico por 8,5, me da 153 kilocalorías de energía metabolizable. Esa es la energía que aporta la grasa. Lo mismo hago con el extracto libre de nitrógeno, que serían los hidratos de carbono, los almidones, sumo y me da que este alimento aproximadamente aporta 352,5 kilocalorías de energía metabolizable cada 100 gramos de alimento. O sea que si no me lo dice, lo puedo averiguar y me sirve para comparar alimentos. Sí, claramente, me sirve para comparar alimentos. Entonces, para ir redondeando y cerrando todo esto, las etiquetas. Toda la información que presentan está controlada, está estrictamente controlada y debe de tener el representante de ese control que es SENASA expresado. La información la podemos analizar y en base a eso evaluar qué conviene para cada paciente y si eso es conveniente, porque nos van a venir a preguntar si ese perro puede comer ese alimento y la realidad es que puede ser que sí o puede ser que no. Eso no quiere decir que el alimento sea malo, porque quizás ese alimento sí lo puede utilizar en otro paciente. Esto tengámoslo en cuenta porque muchas veces nos pasa de dueños de personas que tienen 8 perros o 9 perros. Entonces, cuando tienen tantos perros, claramente buscan alimentos más accesibles. Vuelvo a lo mismo, hay alimentos premium que son muy buenos y lo van a notar ahora cuando empiecen a ver la lista de ingredientes que trabajan, los porcentajes que tienen, muy buenos. Y está bien quizás para 7 de esos perros y hay alguno que no. Entonces, evaluémoslo siempre, la evaluación del paciente no la tenemos que dejar aparte. Expresan todos los componentes del alimento, no nos ocultan nada de su composición. Podemos calcular el aporte energético cuando no nos lo dicen. Si nos lo dicen, listo, trabajamos con ese aporte energético y los podemos comparar. Tengamos en cuenta que para comparar dos alimentos balanceados, tienen que los dos tener más o menos el mismo porcentaje de humedad. Los secos en general tienen todos el mismo porcentaje de humedad, o varían en 1 o 2 puntos, no cambia. Pero yo no voy a poder comparar un alimento seco con un alimento húmedo. En este caso voy a tener que a ambos porcentajes trabajarlos, bajarlos a base seca y recién ahí poderlos comparar. En general, todos los alimentos húmedos tienen un porcentaje de proteína bruta más alto que los secos en base seca, y esto porque generalmente están hechos con materias primas de origen, digamos, sin tantos cereales o sin cereales. En general están hechos sin cereales. Y el aporte de hidratos de carbono viene por otro lado. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la máquina elaboradora. La extrusadora del seco es una, la extrusadora del húmedo es otra, y la que hace enlatados es otra. Son todas máquinas diferentes que tienen diferentes características y se trabajan con diferentes materias primas. Entonces, lo único que no tenemos en la etiqueta es información sobre la digestibilidad. En general, los extrusados secos tienen alrededor de entre un 80 y un 90% de digestibilidad por el proceso. Pero los ingredientes tienen una digestibilidad que influye directamente en el alimento que terminan formando. Entonces, ¿cómo yo puedo tener en cuenta o puedo evaluar la digestibilidad de un alimento? Mirando la materia fecal. Recordemos que la digestibilidad es lo que consume menos lo que excreta, que sería la materia fecal, sobre lo que consume. Entonces, observando la materia fecal, nosotros podemos ver que el animal hace mucha caca. Generalmente pasa con los alimentos light, y sí, está perfecto, hace mucha caca porque justamente es un alimento hecho con alta cantidad de fibra porque está buscando adelgazar al animal. ¿Mucha caca implica diarrea? No, vamos a tener cacas voluminosas pero formadas. ¿Qué hacen? Se le agregan aditivos que justamente favorezcan esa caquita para que se pueda levantar, perdón la expresión, pero digamos. Y lo que nos va a pasar entonces es que hacen o más caca o hacen, cuando hacen mayor volumen de caca, pero no va a venir el dueño a decirnos que hacen diarrea. Si hacen diarrea les está cayendo mal el alimento, algo está generando una reacción intestinal. Entonces, con toda esta información podemos evaluar diferentes alimentos balanceados y compararlos y establecer nuestra recomendación para cada caso. Muchísimas gracias por el tiempo y bueno, los espero para las dudas que tengan.